Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Soy Mire, vamos a examinar un caso. La verificación a partir de julio va a ser en todo el Estado de México. Sin embargo, que son dos cosas. Una, que la población no sabe, no está enterada. Esto se supo porque en la reunión donde se anunciaron las medidas emergentes en la Ciudad de México, se habló de que el Estado de México iba a estar completo a la verificación. Las autoridades no se han preocupado todavía por informar que va a haber verificación obligatoria. Sí, en todo el Estado, y esto implica una preocupación pues para la gente que no está la zona metropolitana, que no verifica de manera constante, incluso en municipios del norte, de la zona sur, va a ser bastante complicado. Por eso fuimos a preguntar a los ciudadanos qué opinan en torno a estas medidas, si lo creen necesario. Vamos a ver qué nos dijeron. Mientras los carros como estos no los verifiquen primero, ellos son los principales contaminantes y los que estamos al día somos los que pagamos las consecuencias. Entonces deberían de empezar por eso. Pues siempre y cuando todos entremos en eso. Sí, está bien, pero el problema es de que como que hay mucha corrupción en todos los verificentros, ¿no? Lo que deben verificar es correcto, que deben verificar, ¿no? Pero vemos camiones con demasiado humo, se tendría que arreglar esa parte para que... Pues no sé, la verdad no sé, yo empiezo a trabajar aquí en el país. Yo creo que sí. El efecto de conservar el medio ambiente en el valle de Toluca y sobre todo bueno, pues en la megalópolis, creo que deberíamos de estar todos acordes a esta norma, sobre todo por el bienestar de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Yo creo que sí, de manera gradual. El no circular, eso no quiere decir que se va a acabar la contaminación. Aquí se debe dar prioridad, realmente, que es mejorar la gasolina, mejorar todo, pues esa situación de combustible. La otra, las fábricas. La otra, la cuestión es la situación de los camioneros. Y pues y es más, yo soy de los que cuando tengo prioridad, o sea, necesidad, pues a cada uno, mejor me voy en camioncito. En contra, porque no son honestos en los verificentros. En contra. Para eso es el coche, para usarse, ¿no? A lo mejor sí es positivo, ¿no? Por cuidar ciertos contaminantes, enfermedades para la gente, ¿no? Sobre todo para los niños. Pues yo creo que no. Debería ser en todo, ¿no? Sí, porque pues como nomás en un lado y en los demás no. Pues sí, también, porque vemos gente que andamos pésimos. Que yo sepa, eran 18 del Valle de México, ahora ya se hizo aquí, pero no es positivo porque realmente un carro verifica que contamina, ¿no? Emite emisiones, ¿no? Porque quema carbón. Es positivo porque así afinamos y tenemos menores emisiones de contaminantes, pero hace falta cuidar qué centros están dando buen servicio. Yo creo que no es necesario, porque uno trata de traer su vehículo en buenas condiciones siempre. Hay mucha corrupción en los verificentros, Yo he visto autos del gobierno y echan humo cuando entran ahí y no tardan 10 minutos en salir verificados. ¿Y los nuevos? Y los nuevos inclusive también les ponen trabas. Pues todavía no es necesario. Ni verificación ni uno circula, la verdad. Con una mordida pasa. Sí, yo ya lo hice y sí pasó. Y la verificación en sí es un tipo de extorsión hacia los operadores. Porque ahí, aunque esté el coche nuevo, hay que entrarle para que te den la verificación. Y si no pasa. Así es. Primero los verificentros al 100 y ya posteriormente lo que ahí sí está a favor, pero sale lo mismo, no vamos a adquirir más autos para poder circular. Por los contaminantes están emitiendo todos los carros. En muchos estados ya está también regularizado eso y es bueno. Pues porque en realidad si anda bien el carro, esto y lo otro, no habría necesidad, pero que todos jaláramos parejos. Está bien, creo que está bien, porque hacemos menos contaminación y hay más seguridad para la gente. Yo creo que ya es cuestión de personal de cada quien, ¿no? O sea, si vas a llevar tu carro es porque debe de estar bien y debe de estar en condiciones. El motor debe de estar en buenas condiciones. ¿Por qué esperar a que sucedan cosas más?
Miren, por lo pronto creo que es positivo que todos estén de acuerdo en que hay que hacer algo para combatir la contaminación aquí en el Valle de Toluca y que la verificación es un recurso. Algunos dudan pues y ponen más bien, cuestionan la veracidad de lo que se señalan los verificentros, que le atribuyen que hay mucha corrupción y que a un vehículo contaminante puede pasar la verificación. Sí, vemos las respuestas de los ciudadanos. La mayoría está consciente del problema de contaminación que vivimos y que, bueno, una de las fuentes que más contaminan evidentemente es el transporte, son los vehículos, pero también por ahí nos señalan pues que, bueno, si bien tiene que aplicarse esta medida, que tiene que ser pareja, y apuntalan por supuesto hacia el transporte público, que pues muchas veces todo lo vemos es el que más contamina hasta por peso, es así, pero también señalan pues que hay que cuidar las industrias, hay que cuidar otras fuentes móviles, que no solamente tiene que ser el transporte particular. Aquí el problema está en que no hay información. Se supone que a partir del 1 de julio va a regir esta medida y que consecuentemente los vehículos cuya terminación de las placas pues corresponden a verificar en julio y que no están verificados tienen que hacerlo, pero además tienen que pagar una multa. Incluso las medidas se van a endurecer y probablemente los vehículos que contaminen o que tengan la calcomanía 0 ya no lo vayan a conseguir. El que tenga la calcomanía 1 pues a lo mejor obtiene la 2, ¿no? Pero eso no se ha informado. El gobierno no se ha informado y tampoco no sabemos si todos los verificentros del Estado de México ya instalaron el nuevo equipo, esta nueva tecnología que va a permitir precisamente aplicar las medidas que se anunciaron. Sí, efectivamente ahí las autoridades, bueno, publican en Gaceta casi siempre todo lo que se tiene que hacer los verificentros, evidentemente ya en un sistema muy moderno que tendría que estar evitando los actos de corrupción, pero en esta encuesta también vemos que, bueno, aparte de todo la gente, pues evidentemente señala que en los verificentros hay mucha corrupción, que a veces dan una mordida, dice, ¿no? Y pasan. Esto también es un evidente problema, porque bueno, de nada va a servir establecer que se verifique si los vehículos contaminantes pueden obtener el holograma sin ningún problema a cambio de dinero. Sí, al final de cuentas la verificación se va a traducir en una simple medida recaudatoria para el gobierno y también para los verificentros y no va a tener impacto favorable en las condiciones de contaminación. Yo creo que el Toluca sí es una ciudad contaminada que sí necesita, incluso ya el hoy no circula, pero las autoridades no se han tomado la molestia de explicar cómo están las condiciones, las verdaderas condiciones ambientales aquí de la zona. Tal vez un día tengan que verse obligadas a aplicar el hoy no circula de un día para otro y la gente no va a saber por qué, porque no le han informado. Es decir, lo que tú dices, publican todo en Gaceta. La gente no tiene acceso a la Gaceta no la lee la gente. La leen los que están interesados en algún conflicto, tienen algún problema, pero los automovilistas en el Estado de México no consultan la Gaceta y no se sienten obligados a andar consultando la Gaceta, ¿no? No, y aparte tampoco tiene gran difusión en la Gaceta y a veces ni siquiera está actualizada. De repente en la fecha que debería publicarse algo no se publica y después aparece que se publicó con esa fecha. Entonces ni siquiera se sabe si está incumpliendo con la ley. Pero bueno, aquí lo importante vemos en las encuestas es que la gente, los que están de acuerdo, de hecho la mayoría, en que sí tendría que haber una verificación, pero que sea pareja para todos y que no haya actos de corrupción. Creo que eso es un reto. Evidentemente que pese a todo lo que se ha señalado de las autoridades, los avances que se han logrado en los verificentros, que realmente sean reales, ¿no? Y también hay un ciudadano menciona que incluso los coches de gobierno son de los que contaminan y pasan, dice él que los ha visto, ¿no? Y al parecer no deberían pasar porque contaminan, pero bueno, a cambio de algo seguramente lo hacen. Sí, y aquí yo creo también la contaminación en la zona metropolitana del Valle de Toluca tiene un componente que es delicado y que no se toma muy en cuenta, que son las famosas partículas suspendidas, inferiores a 10 micras, incluso a 2.5 micras, y eso sí es delicado, porque eso va directamente a los pulmones, se respiran, y eso no se toma en cuenta, y no son partículas tan inocuas como pudiera pensarse, porque generalmente vienen de las tierras de cultivo, donde se aplican fertilizantes, insecticidas y herbicidas, y todo eso, y eso pues se contiene en esa partícula, entonces eso es delicado, y aquí no se está tomando en cuenta eso. Sí, no se está tomando en cuenta, y es lamentable que solamente, como dicen muchos, solamente se quiera checar a los vehículos particulares cuando está, nosotros lo hemos mencionado, el transporte público, que es lo que señala mucha gente en la encuesta, el transporte de carga también, pero también las empresas y todas las diferentes formas de contaminación que finalmente están abonando a este problema que tenemos. Y yo quiero abundar en esto de las partículas suspendidas en el aire, porque un ecologista nos decía que esto tiene que ver mucho con el descuido, el fracaso de la política o la ausencia
ausencia de política ambiental que permitió que se devastaran todas las zonas forestales del Estado de México, incluyendo aquí el Nevado de Toluca, y también que se cultivaran todas las tierras, se poblaran todas las tierras que eran de cultivo y que eran de recarga de agua, pero fundamentalmente la deforestación, porque con una superficie con vegetación, pues no hay por tolvanera, no hay partículas, no suben las partículas. Entonces también que esto tiene que ver, está muy vinculado al descuido que se tuvo en la cuestión del nevado especialmente, ¿no? Sí, evidentemente. Así que bueno, pues el reto está ahí. Habrá que ver también si hay campañas de información por parte de las autoridades. La ecozona, que es donde todo el mundo sabía que entraría en vigor esto, también las autoridades pues lo aplazaron a petición del Ayuntamiento de Toluca, y habrá que ver finalmente cuándo ya estará entrando esto en vigor, porque evidentemente ante la falta de información, como lo has mencionado, va a ser un problema. La gente seguramente estará molesta, estará protestando, como lo han hecho con el tema de las fotomultas. ¿No? ¿Y qué va a pasar con los cientos de miles o decenas de miles, cuando menos aquí en el Valle de Toluca, que no pasan la contaminación? Van a verificación, van a chatarrizar esos vehículos, van a recoger, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, porque ya no podrían circular, supuestamente, ¿no? Entonces, no pueden estar pagando también multas si son coches viejos que la gente no va a renovar, tampoco puede estar pagando, evidentemente, multa, corralón. Va a ser un daño tremendo a su bolsillo. Sí, no es fácil la situación, pero también el problema es delicado, necesita medidas pero eficaces y transparentes, que no haya corrupción. Así es, pero bueno, pues estaremos pendientes, vamos a un corte y regresamos.